Muy buenos días para todas y para todos. Es un gusto estar en esta nueva actividad, este ciclo de charlas, reflexiones y recursos sobre educación inclusiva. En este viernes vamos a enfocarnos en los recursos educativos accesibles y abiertos. Para ello vamos a estar, se está acercando a este ciclo de charlas y va a estar participando Juan Di Muro, integrante del equipo de recursos educativos abiertos de Plan Ceibal. Así que, bueno, sin más, enseguida le doy la palabra a Juan. Les pedimos que allí actualicen, refresquen su página para poder acceder al espacio de chat, que es el espacio a través del cual nos vamos a estar comunicando. Bienvenido, Juan, adelante. Bueno, buenos días. Hola, gracias Martina. Y bueno, sí, vamos a comenzar voy a compartir pantalla, compartir la presentación. La idea hoy es comenzar una reflexión, ¿sí? Ahí estoy compartiendo, ¿no? Sí. Bien. Perdón. La idea hoy, bueno, es comenzar una reflexión en torno a los recursos educativos abiertos como un apoyo a la accesibilidad web, ¿no? Es decir, hablamos de empezar una reflexión porque sería una reflexión larga, digamos, ¿no? Y bueno, no nos daría el tiempo hoy. Y también es un tema que actualmente se está discutiendo mucho, ¿no? Y bueno, entonces la idea hoy es como que empezar a poner sobre la mesa la temática, ¿sí? Entonces, esa es la idea de la charla de hoy. Y la idea de la charla de hoy es comenzar con esta idea que estamos viendo de crisis, ¿no? Es decir, empezamos esta idea de que hay una crisis en la web, ¿ok? Partiendo del hecho de que hoy en día, pandemia mediante, o sin pandemia incluso antes de ella, eh, vivimos en la web, ¿sí? La web es parte de nuestra vida y nosotros somos parte de la vida de la web y estamos, no vamos a decir todo el tiempo en la web, pero gran parte del mismo estamos en ese lugar, ¿no? Es parte de esta nueva normalidad que tanto se habla. Entonces, ahora tenemos que preguntarnos, ¿está la web preparada para que todos vivamos adentro de ella? Es decir, ¿está la web preparada, la internet, ¿no? Las páginas web, las plataformas, todo? ¿Está preparado para recibir a usuarios con equipos y conexiones limitadas o a usuarios que no dominen el idioma del sitio o a usuarios con diferencias culturales o a usuarios inexpertos, ¿no? Aquel término un poco complejo de nativos digitales o no nativos digitales. ¿Está preparada la web para recibir a usuarios que poseen algún tipo de discapacidad física o neurológica, a, digamos, ancianos con inconvenientes propios del envejecimiento, o ancianos o no ancianos, a recibir a personas, digamos, afectadas por circunstancias del entorno, no sé, baja iluminación, ambiente ruidoso, espacios reducidos, digamos, etcétera? ¿Está preparada la web para toda esta diversidad de personas, digamos, de usuarios potenciales? Es facilísimo decir, no, no está preparada. Bueno, no lo está en realidad. El Consorcio Mundial de Accesibilidad, ¿sí? La conocida W3C, que es un consorcio que tiene el objetivo de promover buenas prácticas en torno al desarrollo de recursos web y páginas web que sean accesibles para todos, ¿no? Apuntando especialmente
a los usuarios que poseen algún tipo de discapacidad física o neurológica. Bueno, la W3C, perdón, dice que casi el 75% de los sitios en la web no son accesibles. Este es un dato bastante genérico, ¿no? Es un dato además del 2018, ¿sí? Pero lo que dicen los especialistas de la W3C es que seguramente más del 75% de los sitios en la web no son accesibles. Pero bueno, el dato que ellos comparten, en 2018 dicen el 75%, siendo generosos. Hoy en la web hay 1.863 millones de páginas web. Tuve que mirar porque no lo recuerdo. 1.863 millones de páginas web. Menos de 200 millones de ellas están activas. ¿Ok? Entonces, solo el 25% de esas páginas son accesibles. Estamos hablando de 50 millones de páginas. ¿Tá? Entonces, si decimos que en la web hoy podemos caer navegando en cualquiera de 1.863 millones de páginas y solo 50 millones de ellas sí, son accesibles, podemos concluir, llegar a una primera conclusión, que estamos viviendo en un lugar complicado, que no nos acepta a todos. Estamos en una casa que no es accesible para todos, ¿ok? Es como, no sé, una casa con puertas angostas, una casa donde si me quiero duchar, tengo las canillas de la ducha en una pared y la ducha donde sale el agua en la otra pared a 6 metros, ¿sí? Entonces, si abro la ducha y es muy caliente, tengo que abrirla, correr hasta la ducha, está caliente, tengo que volver corriendo, enfriarla, volver corriendo para allá. Entonces, quienes son ágiles y tienen velocidad y no son torpes como yo, no van a tener mucho problema. Ahora, quienes por ahí tengan algún problema, sean torpes como yo, no nos vamos a poder bañar o nos vamos a resfriar. Y bueno, eso es lo que pasa en la web, ¿no? No es tan accesible, no es accesible para todos, ¿sí? No nos podemos duchar todos de la misma forma. Siempre es bueno también empezar un webinar, una charla con una cita, ¿no? Y acá trajimos para cumplir con eso a Tim Berners, ¿sí? Tim Berners es el padre de Internet, ¿sí? Es el inventor de la World Wide Web, como dice ahí, y además es el director y fundador de la W3C, este consorcio que recién mencionamos. Tim dice, el poder de la web está en su universalidad, el acceso para cualquier persona, independientemente de las discapacidades, en un entorno esencial. Es un poco esto lo que estábamos haciendo. A ver, la web es, por lo que decíamos, ¿no? Porque vivimos ahí, es un recurso importante en muchos aspectos de la vida y cada vez más. Educación, trabajo, gobierno, salud, entretenimiento, yo qué sé. Mucho, prácticamente casi todas las facetas de nuestra vida. Entonces, es esencial que la web sea accesible de cara a facilitar la igualdad de acceso y oportunidades a personas con diferentes habilidades, ¿sí? El acceso a las TICs, ¿sí? Incluyendo la web como una TIC, está incluso definido como un derecho humano básico en la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidades, ¿sí? Y todo esto en el contexto de que la web hoy en día ofrece una posibilidad sin precedentes de acceso a la información e interacción para muchas personas con discapacidad, ¿okay? El acceso a información que por ahí en épocas análogas era imposible, ¿no? Entonces, las barreras de accesibilidad que daba el material impreso, que podía dar el material impreso, ahora pueden ser fácilmente superadas, son fácilmente superadas, ¿sí? A través de la tecnología web.
pero bueno, no lo está haciendo. Es más, dentro de la problemática de la accesibilidad web, existe un ítem, ¿sí? Un detalle, ¿sí? Que no es menor y que es dejado de lado. Y vamos a ver acá en estas definiciones, ¿sí? Acá tomamos dos definiciones básicas de accesibilidad. Son básicas, ¿no? Accesibilidad es el grado en que todas las personas pueden utilizar un objeto, visitar un lugar o acceder a un servicio independientemente de sus capacidades técnicas, cognitivas o físicas. ¿Sí? Otra del TAU. Entendemos por accesibilidad el acceso a la información contenida en los sitios web sin limitación alguna por razón de deficiencia, minusvalía o tecnología utilizada sin que interfieran, ¿ok? Sin que interfieran estas cuestiones, ¿no? Esos son los aspectos que en accesibilidad web a veces son dejados un poquito, dejados de lado o son relegados. El tema del acceso, la parte más simple, el acceso propiamente dicho, el poder llegar al recurso, a la página, al sitio, a donde sea, ¿sí? Esa es una cuestión básica. ¿Cómo llego? ¿Sí? Después está la cuestión de la navegabilidad, la interacción, etc. Pero el primer paso es el llegar, ¿sí? Bueno, esta cuestión del llegar es una de las cuestiones que mejor resuelve la filosofía de lo abierto, o más específicamente en la educación, los recursos educativos abiertos, ¿sí? Es decir, una de las características de los REA, recursos educativos abiertos, es la accesibilidad, ¿sí? Está entendida como la facilidad en la que un recurso puede ser localizado y utilizado. Estamos hablando acá del acceso a la información y si lo llevamos al plano educativo, estamos hablando de la democratización de los conocimientos, del acceso de todos a la información. Una cuestión, en ocasiones esta accesibilidad dentro del mundo de los REA, de los recursos educativos abiertos, se relaciona únicamente con lo gratuito de los materiales, ¿sí? Con el pagar o no dentro de repositorios, sitios, bibliotecas digitales, etc. Sin embargo, lo fundamental que no tenemos que dejar atrás es que la idea detrás de lo abierto procura que los materiales puedan ser utilizados por el mayor número de personas posibles, ¿sí? Facilitando la interacción con los mismos independientemente de las características, capacidades y circunstancias de las personas, ¿sí? No es una cuestión económica, ¿ok? Abierto no implica lo económico, no implica ni lo gratis, ni ni el pagar o no, ¿sí? Para eso hay toda una serie de características que se consideran dentro de los recursos educativos, como la cuestión de los metadatos, etcétera, para poder ser encontrados. Entonces, aquí estamos de frente a la íntima relación que hay entre la accesibilidad web, ¿sí? Y el movimiento abierto, y bueno, más específicamente para la educación, los recursos educativos abiertos. Es decir, la posibilidad de que con la información, ¿sí? Con los conocimientos, lleguemos a todos y a todas. ¿Tá? Y acá tenemos otro detallecito, que es un poco lo que hemos venido hablando, pero veámoslo. Es decir, siempre hablamos, siempre queremos, y no creo que exista uruguayo que no piense, o uruguaya que no piense esto, que los recursos educativos tienen que llegar a todos y todas. ¿Ok? Siempre lo decimos, y si no lo decimos, estoy seguro que lo consideramos todos. Y ahí viene la pregunta, la pregunta molesta. ¿Quiénes son todos y quiénes son todas? ¿Ok? ¿No? A ver, estamos hablando de educación, ¿tá? Entonces podemos decir, todos pueden ser todas las personas que componen la comunidad docente, académica y científica mundial. O directamente pueden ser todas las personas del mundo. Bueno, de vuelta, pregunta molesta. ¿Quiénes son todas las personas que componen la comunidad docente, académica, científica mundial? ¿O quiénes son todas las personas del mundo?
Es una pregunta súper molesta. A ver, todos no pueden ser solo quienes se encuentran privados de acceso a equipos informáticos de última generación o quienes comparten su computadora con toda la familia, ¿no? Pero ese es otro debate, digamos. También todos no pueden ser aquellas personas que por distintos motivos cuentan con algún tipo de discapacidad y decir que esa discapacidad les impide o dificulta el acceso a la información. Las restricciones, dificultades e impedimentos de acceso a la información son rigurosamente sociales, impuestas por barreras que son desarrolladas por otras personas que sin discapacidad no han reparado en la necesidad de crear, gestionar y trabajar en entornos accesibles para todas las personas, indistintamente de la condición en la que se encuentren. Todos no pueden ser quienes no tienen dinero para pagar una licencia de software, pagar el acceso a un repositorio de recursos, o simplemente comprar un recurso, un elemento, no sé, comprar el acceso a un video, a una foto, comprar un libro digital. Bueno, ese es otro debate también que podemos dejar también para otro momento. Entonces, llegando a este punto de reflexión, ¿por qué no podemos pensar como docentes que creamos recursos educativos prácticamente todos los días, todo el tiempo, no sé si todos los días, pero todo el tiempo? ¿Por qué no podemos pensar en crear recursos de acceso abierto, accesible? Recursos que cumplan con esta filosofía de lo abierto y al mismo tiempo sean accesibles. Es decir, en la web hoy en día todos somos responsables de abogar por el derecho de acceso a la información para todas las personas, en toda condición. ¿Está? Somos parte de una comunidad mundial y todos somos responsables, y mucho más si somos docentes. Entonces, perdón, ¿por qué no trabajamos sobre la importancia de producir, gestionar, editar, publicar y disponer en acceso abierto accesible? A ver, hablar de acceso abierto accesible implica que la producción de los docentes, ¿no?, de todos, pero especialmente de los docentes, se encuentren disponibles en formatos accesibles y abiertos, y que los materiales que se proponen para trabajo en las aulas, sean virtuales o no, cumplan con esa misma condición. Veamos lo abierto, la cuestión de lo abierto. Abierto, la idea de abierto, de recurso educativo abierto, parte de una filosofía que se caracteriza por un énfasis, digamos, como dice ahí, en la transparencia y en la colaboración, ¿sí? Yo cuando un recurso lo abro, lo dejo abierto, lo estoy entregando a otros, ¿sí?, para que colaboren en ese recurso. Colaborar no quiere decir simplemente intervenir en el recurso, sino también difundirlo, compartirlo. Eso puede ser parte de la colaboración. Entonces, la apertura, como dice ahí, se refiere a accesibilidad del conocimiento, la tecnología y otros recursos, la transparencia de la acción, la permeabilidad de las estructuras organizativas, ¿no?, es decir, meterse en las estructuras, y la inclusión de la participación. Es como, el abierto es el participar colectivamente, ¿sí? Abierto, voy a decir algo, ¿no? Abierto es lo opuesto a lo cerrado, ¿no? Es lo opuesto a lo secreto, ¿sí? Es lo opuesto a lo individual, a lo inaccesible. A ver, de nada sirve que un recurso educativo digital cumpla con todos los criterios de accesibilidad técnicos, ¿no?, o aplique perfectamente todas las sugerencias del DUA, si solo pueden acceder a él algunas personas, ¿sí? Es decir, les va a servir solo a esa persona. Además, este recurso al mismo tiempo convive en la web con recursos que tienen la misma información, pero que no cumplen con los criterios de accesibilidad o DUA, y bueno, y se puede acceder gratis, de forma libre y abierta. Entonces,
Tenemos un problema de acceso y de democratización de los conocimientos. Entonces, al eliminar las barreras de entrada, lo abierto ayuda a la libertad de información, ¿sí? Y al mismo tiempo aumentamos la accesibilidad. Y al mismo tiempo, aumentando la accesibilidad, ayudamos a la libertad de información. ¿Seguimos? Ahí va. Entonces, contextualizando también un poquito, el aprendizaje virtual. ¿Sí? El aprendizaje virtual hace mucho que vino, ¿está? El aprendizaje virtual hace años que está dando vuelta en el mundo. En Uruguay hace más de una década, está, bueno, más allá de Ceibal, está en desarrollo. Bueno, Ceibal le ha dado mucho empuje, pero hoy con la pandemia se ha establecido, ya está, se quedó, no se va a ir, ¿sí? Capaz que en su momento no le dimos el lugar que se merecía, pero ahora ya se quedó, ya se estableció, no se va. Entonces, como docentes debemos ser capaces de dar respuesta a esto, ¿sí? Debemos ser capaces de buscar, encontrar, compartir contenidos que sirvan de apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿sí? Que están dentro de esta virtualidad, dentro de este contexto que de vuelta no es nuevo, no es nuevo para Uruguay, pero para muchos sí es nuevo, ¿sí? Y bueno, entonces como docentes debemos, por ejemplo, generar recursos, ¿sí? Que sean abiertos, que sean adaptables, que sean modulares, ¿sí? Modulares significa yo creo un recurso que puede tener partes, ¿sí? Y yo pueda desarmarlos en esas partes y que otro docente agarre esas partes y las rearme o se quede solo con una partecita o agarre las partes de un recurso con las partes de otro recurso y las junte y arme un nuevo recurso que las remixe, digamos. Flexibles, tiene que ver con esto también, y con poder abrir el recurso en cualquier lado y manipularlo de cualquier forma, digamos, o de distintas formas. Con un licenciamiento Creative Commons, un licenciamiento abierto y accesibles. De estos puntos, ya hemos visto qué significa abierto, adaptables, modulares, flexibles. Es esto que acabo de contar y es un poquito más complejo, pero no nos vamos a detener ahí. Vamos a ver un poco la cuestión de Creative Commons, ¿tá? Es decir, Creative Commons es una licencia, ¿tá? En realidad, Creative Commons es una organización sin fines de lucro que es reconocida internacionalmente, está prácticamente reconocida en todos los países del mundo. Son muy pocos los países que aún no han reconocido a esta organización. Tampoco es que los rechazan, pero simplemente no lo han reconocido. Esta organización, bueno, provee herramientas, definiciones y asesoramiento a creadores de materiales digitales. Sí. Fue fundada en el año 2001, ¿tá? Así que no es ni tan vieja ni tan nueva, ya tiene un recorrido, tiene 20 años de recorrido. Fue fundada por expertos en ciberleyes, sí, dije ciberleyes, y expertos en propiedad intelectual. Mayoritariamente abogados, ingenieros y super informáticos, digamos. El proyecto pretende proporcionar herramientas para solucionar o al menos reducir los problemas de derecho de autor asociados a Internet, ¿sí? Y bueno, y las facilidades derivadas para compartir en la web, ¿no? Es decir, es muy fácil, yo puedo tomar un libro de los que tengo acá y lo puedo, no sé, escanear y lo puedo compartir muy fácilmente. Bueno, ahí estoy violando algún derecho de autor, ¿sí? Por el copyright y etcétera. Entonces, lo que hicieron estos muchachos de Creative Commons, crearon un conjunto de licencias públicas y gratuitas, licencias robustas, ¿no? Es decir, con background, ¿no?
para, para poder ser utilizadas en la web y que me sirvan de apoyo ante un tribunal, por ejemplo, ¿sí? Y que al mismo tiempo son lo suficientemente sencillas para que puedan ser usadas por personas no especializadas en asuntos legales. Es decir, se crean estas licencias en un contexto donde las leyes que regulan los elementos de Internet fueron creadas en el siglo XIX. ¿Tá? Es decir, tecnología del siglo XXI está regida por una legislación creada en el siglo XIX. No tiene vuelta eso. ¿Tá? Eso no. Una de las cuestiones que logra este problema es que, por ejemplo, estas leyes sancionan la copia, ¿tá? Y en Internet cualquier movimiento de material que haga es una copia, ¿sí? Yo les decía, yo puedo tener un libro digital y yo cuando lo paso, se lo paso a alguien, lo que estoy haciendo, muy sencillamente esto, pero lo que estoy haciendo es mandar una copia, copiando mi versión que tengo en mi compu, y se la estoy pasando a otra persona en una copia. ¿Tá? Eso las leyes del siglo XIX, o estas leyes, ¿no? Lo sancionan, ¿no? Entonces, son leyes ¿sí? que de alguna forma se han vuelto obsoletas, y esas leyes se ven reflejadas en el copyright, ¿sí? Y de ahí es que aparecen, bueno, una serie de propuestas, y entre las cuales se encuentran Creative Commons. ¿Tá? De vuelta, Creative Commons es una de tantas. Hay un paquete también de licencias que son propuestas por el MIT, hay otras también propuestas por la Universidad de Londres. Bueno, pero Creative Commons es ahora, me parece que es la más universalmente aceptada, que incluso, por ejemplo, el MIT, que tiene su propio paquete de leyes, usa Creative Commons. Básicamente, Creative Commons funciona en las licencias Creative Commons funcionan en base a 4 condiciones, ¿sí? La condición de atribución, no comercial, compartir o no derivado. Esas condiciones son los permisos que yo doy al otro para hacer con mis recursos. Es decir, yo creé mi recurso, ¿sí? Que es un video, ¿tá? Perdón. Entonces yo a ese video le voy a dar una licencia. Si no le pongo una licencia al video, si yo no digo que este video es abierto, automáticamente por el Consejo de Berna, Congreso de Berna, perdón, de 2012, si no me equivoco en la fecha, en el Congreso de Berna, todos los países participantes, Uruguay estuvo, aprobaron, ¿sí? Que todo recurso, material, cosa, ¿sí? Producción creativa, que no tenga evidenciada su licencia, automáticamente adquiere una licencia de copyright. ¿Ok? Entonces, yo hago mi video, mi recurso educativo, y quiero que sea abierto, tengo que decirlo. Lo puedo decir de cualquier manera. Puedo poner al final, o en el principio, al medio, o en el pie, puedo poner, este recurso es abierto, y se puede hacer con él lo que está. Podemos hacerlo, y eso está bien. Pero tenemos las licencias Creative Commons que ya también nos solucionan eso, ¿sí? Entonces, yo con Creative Commons, que aparte, como decíamos, nos da una espalda legal, ¿sí? No menor. Yo con Creative Commons le digo a las personas qué puedo hacer. Entonces yo pongo el sello Creative Commons, vieron los 6 sellos que hay abajo en esta diapositiva, entonces le pongo CC, significa que es una licencia Creative Commons, y después le voy diciendo con las condiciones qué es lo que se puede hacer. El primero es la atribución, el by. Eso significa que la persona puede usar mi recurso, ¿sí? Pero debe citarme como autor del recurso original, digamos, ¿sí? Verán que todas las licencias, las 6 variantes de las licencias que están abajo en la diapositiva, las 6 variantes de la licencia tienen la propiedad by, la atribución, ¿tá?
porque el derecho de autor es un derecho humano, ¿ok? Entonces, siempre debemos citar al autor del recurso, ¿está? Y acá esto va más allá de la licencia o de lo que sea que usemos, ¿sí? ¿Está? Entonces, la propiedad by está, ¿sí? Es decir, usar mi recurso, pero citame. La segunda, no comercial, ¿sí? Es decir, podés usar mi recurso, ¿sí? Citame, pero no lo podés usar con fines comerciales, ¿está? Y si lo vas a usar con fines comerciales, primero tenés que consultar al autor. Yo soy el autor del video y le puse no comercial, entonces me vas a tener que preguntar si podés usar el recurso con esos fines comerciales y ahí hacemos un arreglo y te doy un permiso, bueno, etc. ¿Sí? Compartir, conocido como SA también, share alike en inglés. Con esto permitimos que le decimos a la persona que puede usar el video, el ejemplo del video, pero cuando lo comparta el video con otras personas, tiene que usar la misma licencia que tiene ahora. Es decir, puede usar la persona que toma mi video, puede usarlo, pero tiene que compartirlo con otras personas, ¿sí? Si lo reusa, si lo remixa o si simplemente lo mueve, con la misma licencia que le estoy poniendo yo, exactamente la misma. Y la cuarta propiedad, la cuarta combinación, es el no derivados. ¿Está? Se permite copiar, distribuir, exhibir, ejecutar el trabajo, es decir, reproducir el video, pero no se permiten obras derivadas. ¿Está? No puedo, por ejemplo, tomar este video y colocarlo dentro de otro video haciendo un remix y no, eso ya no se permite, no se permite remixar. ¿Está? La obra queda tal como está. Podés moverla, podés llevarla a la clase, ponerla en CREA, ponerla en el modo, donde sea, pero no generar derivados. Esta propiedad es la más restrictiva de todo Creative Commons y hay quienes critican esta propiedad diciendo que, bueno, que no es, interrumpe alguna de las combinaciones, algunas de las cuestiones más profundas o más puras de la filosofía del abierto. Entonces, de la combinación de estas condiciones surgen las licencias, surgen esas 6 licencias que están ahí ahí abajo. Esa licencia se trata de las condiciones que pongo yo para el uso de mi recurso y del nivel de libertad que le doy a los demás, de libertades que le doy para hacer con mi recurso, ¿no? Entonces, pensemos, veamos esta pregunta, ¿sí? También una pregunta un poquito molesta también, como las anteriores que habíamos visto. ¿Qué pasaría si todo conocimiento, recurso, material fuera libre, tuviera licencia Creative Commons by nomás, que no tuviera muchas más condiciones, no tuviera más condiciones que simplemente citar al autor, que es un derecho humano? O al menos restringido lo menos posible, de forma a posibilitar que sea compartido, distribuido, copiado, usado, reusado, remixado, todo lo que termine en ado, sin que ello afecte la propiedad intelectual subyacente de los bienes culturales. Uno de los creadores de Creative Commons, no me acuerdo el nombre, ahora me va a venir a la mente, plantea que los docentes, que el copyright ha hecho que los docentes y los alumnos nos volvamos delincuentes, ¿no? Porque estamos todo el tiempo, bueno, prestándonos libros, pasando en el aula audiovisuales o películas que por ahí, en Uruguay la ley hay una excepción para el uso de materiales en el ámbito educativo. La cuestión de ámbito educativo no está muy bien definida tampoco. Pero cuando nos pasamos materiales en CREA, en WhatsApp, en un montón de lugares, ahí según, se me fue el nombre, según, bueno, Creative Commons, estamos infringiendo la ley y entonces ahí nos estamos volviendo delincuentes. Rory McGrill vino hace unos años a Ceibal, vino a Uruguay, y nosotros lo llamamos Ceibal, es canadiense y es parte dentro de la UNESCO y también una patita dentro de la ONU, que trabajan sobre el tema de la educación abierta. Y Rory nos decía que hubo un momento en Canadá
en que había gente que terminaba siendo procesada o cumpliendo ciertas condenas por prestar libros, ¿no? Eh, eh, a ser sincero, nosotros dijimos, está exagerando este hombre, y lo googleamos y era cierto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría si todos los recursos, fueran abiertos o estuvieran restringidos lo mínimo posible? Bueno, están ahí las respuestas. Sería más fácil acceder a recursos, sería más fácil contextualizar recursos, es decir, un recurso que yo consigo para mi clase, digo, este recurso está buenísimo, pero le arreglaría esto, le cambiaría lo otro, o lo contextualizaría a los intereses de mis alumnos. Eso con un recurso con copyright no lo puedo hacer, a no ser que infrinja las leyes. Si fuera abierto lo puedo hacer sin problema. Este, y bueno, sería más fácil tomar un recurso que no cumpliera con requisitos de accesibilidad y hacerlo accesible. Eh, sería también un buen logro. Bueno, como decíamos, la educación virtual y no para quedarse, bueno, hablamos de generar recursos que sean abiertos, adaptables, modulares, flexibles, con un licenciamiento abierto, Creative Commons, accesibles, un modelo basado en la producción de la colaboración. ¿Qué significa ser accesibles también? Recuerden que estamos hablando de recursos que son abiertos, accesibles. Abiertos, vimos la filosofía de lo abierto, vimos una forma de licenciar en abierto. Accesibles, el cero no accesibles. Es un poco cumplir con todo esto. Con las 14 pautas propuestas por la W3C, ¿sí? No las vamos a ver todas, son un montón, son 14 pautas con un montón de técnicas que se llevan adelante. El 99% de estas técnicas son muy simples, ¿sí? Ponerle a una imagen un texto alternativo, eso es algo muy simple, que se hace. Simplemente a veces no lo hacemos por desconocimiento o porque no tenemos internalizada esa costumbre, ¿sí? Es decir, la elaboración de materiales digitales educativos debe estar adaptados a la diversidad de los alumnos, ¿sí? Y cumpliendo con estas 14 pautas, vamos a hacerlo, lo vamos a lograr. Les decía, las pautas también se basan mucho en el uso del color, por ejemplo, no usar contrastes altos ni bajos. Esta diapositiva que estamos viendo en este momento es un ejemplo es un ejemplo de color mal usado, ¿sí? Es decir, el azul ese que hay contra la derecha sobre el conector, sobre el USB, no se ve lo que dice ahí. Eso está mal hecho, ¿no? Cumpliendo con todas estas pautas, podemos generar recursos accesibles, ¿sí? Cuando generamos recursos accesibles, estamos haciendo que se democratice de alguna forma ese recurso, que pueda llegar a todos, ¿sí? Y eso no es algo menor. Todo lo contrario. Es decir, estamos hablando en este contexto que venimos desarrollando de la web en el aula, ¿tá? El aula en la web, ¿sí? Y todo lo que eso significa. Y acá, bueno, eso los docentes lo saben muy bien, todas las problemáticas que puede generar, todo. Pero hay una cuestión que quisimos traer acá hoy, que el tema de que la web, lo dije hoy también por arriba, la web es una responsabilidad colectiva, los contenidos que hay en la web son una responsabilidad colectiva. Si queremos que sea, como dice ahí, un rico y valioso mundo digital para todos, muy romántica la propuesta, pero si queremos que sea así, debemos considerar que nosotros también somos parte de la web, porque vivimos ahí, ¿se acuerdan? ¿Sí? Es como nuestra casa, es otra casa que tenemos. Y entonces también es responsabilidad nuestra lo que hay adentro de la web,
lo que hay y cómo está eso que está ahí adentro. ¿Cómo cuidamos la web como docentes, como creadores de recursos? Bueno, codificando y programando. Es decir, no se trata esto de que debamos ser todos programadores informáticos, conocedores de todos los lenguajes de programación posible, porque no, es una locura. No. Pero sí capaz que está bueno que todos entendamos de alguna forma cómo funciona la web, ¿sí? Cómo se estructura, qué pasa adentro, cómo se mueve. Sobre todo si somos docentes y estamos en este mundo de la educación virtual, que ya también vimos, ya se quedó, ya es parte de esto. Es como, no sé, es como un cocinero, por ahí para un cocinero, yo no sé nada de cocina, pero conozco cocineros. Para un cocinero es más fácil ser cocinero si entiende los procesos químicos que suceden con los ingredientes. ¿Sí? Si entiende cómo funciona la levadura, va a ser más fácil para el tipo, para la persona, poder usarla y hacer panes, y que los panes le queden preciosos, además de ricos. ¿Sí? De esto se trata la idea del codificar y programar. ¿Sí? Entender cómo está. Después, si se da un paso más y se puede codificar y programar y todo, bienvenido. Creando, escribiendo, ¿sí? Esto, el ser parte de esta comunidad que da materiales, que coloca, que propone, compartiendo, ¿sí? No guardándote, es lo que decimos siempre. Si yo hago una investigación, un libro, trabajo con mis alumnos en un proyecto precioso, y cuando termina lo guardo acá en el cajón de mi escritorio, a los alumnos les sirvió y derramó un poquito, pero quedó por esa. Capaz compartiéndolo podemos hacer algo más grande. Capaz no, seguro. Diseñando, discutiendo bien, no las discusiones de redes sociales, ¿no? Sino que discutiendo para construir, liberando, etc. Vamos a ver de esta lista, ¿sí? Vamos a enfocarnos en tres, ¿tá? Creando, compartiendo, liberando, ¿sí? Son un poco, según mi experiencia y la experiencia del equipo, este, perdón, según mi experiencia, la experiencia del equipo que integro, son por ahí las tres que más cuestan, por decirlo de una forma, como docentes, ¿no? Estamos hablando. Crear, cuando hablamos de crear, lo que decimos, como docentes creamos todo el tiempo, todo tipo de recursos, a veces una planificación es un recurso que lo creamos, que a veces esa planificación la creamos cuando vamos en el ómnibus, la clase en un papelito, ¿ah? Todos lo hacemos, vamos a decir. Creamos, bueno, videos, PDF, todo. Bueno, lo ideal es que el recurso esté adaptado a la diversidad de estos alumnos, como lo decíamos. Y lo ideal también es crear en comunidad, ¿no? A ver, crear es como una forma de diseminar el conocimiento, reconociendo el trabajo de quien lo realiza, además de ser también una forma de compartir y colaborar entre los mismos profesores para la mejora de la enseñanza, ¿no? Crear es una forma de educar, ya que cuando desarrollamos un recurso propio, original, le estamos dando una visión propia, una construcción propia a un problema. Estamos dando nuestra visión del mundo a ese problema, ¿sí? Estamos hablando, por supuesto, algo de crear un recurso de algo en lo que somos expertos, en lo que manejamos. ¿Sí? Entonces, al tomar ese tema que manejamos, que somos expertos, que seguramente nos gusta, ¿sí? Le estamos dando nuestra impronta y la estamos compartiendo en, en primer paso con los alumnos, ¿sí? Pero después podemos, ya saltando al siguiente paso de compartir, lo estamos compartiendo con el mundo, con colegas, ¿sí? Entonces, cuán valioso puede ser, tanto para mis alumnos como para los alumnos de otros, acceder a recursos que han pasado por distintas cabezas, ¿sí? El crear en este sentido
va de la mano con la idea de la reflexión, del pensar, de la bajada a tierra de ciertos conocimientos teóricos o abstractos, ¿no? También va de la mano con la idea de remixar, ¿sí? Y ahí me acerco un poco también a algo que, a la idea de liberar, a lo abierto que hablamos hoy, ¿sí? Remixar es como hacen en la música, ¿no? Tomar varias canciones o una canción y juntarla con otras cuestiones. Acá en este caso es tomar varios recursos y de varios recursos crear uno, ¿sí? O tomar un recurso y agregarle cuestiones de otros recursos. Reutilizar tiene mucho que ver con el contextualizar, con el rehacer, ¿no? Lo que les decía hoy, tomo un recurso que me gusta y lo adapto a mi grupo, a mis alumnos, o lo adapto a como yo lo hubiera hecho, ¿no? Este, seguimos compartiendo, ya compartir, eh, vemos, tradicionalmente cuando se habla de compartir en educación abierta, se usa la frase educar es compartir. Es una frase muy simple y creo que es muy real, ¿no? Pero acá trajimos del Consorcio de Educación Abierta, la Asociación Mundial de Educación Abierta, dice, compartir es probablemente la característica más básica de la educación. ¿Tá? La educación es compartir conocimientos, percepciones e información con otros. Vieron qué parecido a esto a lo que decíamos de crear. Sobre los cuales se pueden construir nuevos conocimientos, habilidades, ideas y comprensión. ¿Sí? Eso es compartir. ¿Tá? Un poco todo lo que hemos venido hablando. ¿Sí? Vamos a seguir porque vamos a 30 de tiempo. Ay, se me fue. Liberar, está bien, perdón, pensé que se me había trancado. Bueno, y el liberar es lo que hemos hablado, ¿sí? Cuando lo compartimos debemos considerar liberarlo, ¿sí? Liberar el recurso. Debemos dar la posibilidad al otro de, el recurso está en la web digital, de que lo pueda descargar y se lo pueda quedar, ¿está? De distribuirlo. Es decir, distribuirlo quiere decir pasar, que esta segunda persona se lo pase a colegas. Perdón. Se puede dar a colegas, a sus alumnos, evidentemente. Que si es un video lo pueda proyectar en cualquier lado, ¿no? Básicamente usarlo como quiera. Incluso, y como decíamos hoy, le podemos dar las condiciones de uso, ¿sí? Le podemos decir cómo, cómo queremos que lo use. Queremos que no lo use con fines comerciales, que ¿no? Remixarlo, como decíamos, y rehacerlo. Es decir, entonces, liberarlo. ¿Cómo lo libero? Primero debo decir que recursos abiertos, una forma, digamos, estándar de hacerlo es con licencia Creative Commons. Recordando siempre que un recurso que no tiene licencia queda cerrado. Yo voy a volver al anterior, donde había un video y les voy a poner el video. No, como no se me cargó acá, no lo vi. Voy a compartir el video. Voy a compartir este video sobre justamente sobre compartir. A few years ago, a professor taught a climate change course reaching about 100 students per semester. One day he thought, if I could upload this course online, then not only would my 100 students have access to it, but others as well. so he did. And this is what happened. Anna sent the course's content across the country to Alex, who was studying climate change. Alex found it so interesting that he forwarded a copy to his friend Lulu in Africa. Lulu was developing peer-to-peer courses with Philip, so they remixed the content with other resources and created a new course about the impacts of climate change in Africa. Alan, a participant in the course, shared the content with Gary,
who was studying environmental policy in Latin America. Gabby brought the content to her class, and together they translated it into Spanish. After that, Gabby's professor shared it with his other class. Myra, another student, shared the content with her father, who passed it on to his colleagues. Gabby's professor also forwarded the content to David, a colleague in the UK who was researching climate change. He updated some of the data, adapted it to his study, and published an article. After that, Gabby's professor shared it with others all over the world. Myra, another student, David sent the updated content back to the original professor. By then, his course had reached so many more people than his 100 students. Years later, many schools have become quality exempt and open access to their content. Governments began promoting the use of open textbooks, and students began saving money on books. Other innovative universities began to open access to entire courses, making them available to participants from all around the world. These are open educational resources, teaching, learning, and research resources that can be reused, redistributed, remixed, and revised. Open educational resources are accessible to everyone: learners, teachers, researchers, parents, workers, citizens, to you. This is open education, knowledge as a public good. Everyone has the right to be educated, yet only a few have access to school. Open educational resources increase access to, improve quality of, and reduce costs of education. Sharing knowledge is important. Now you know. Open educational resources give everyone the opportunity to learn. Ok, el video de alguna forma grafica y muestra un poco lo que hemos venido hablando, ¿no? La idea de compartir, de liberar, etc. Entonces, en definitiva, ahora vamos a ver unas preguntas que veo que están en el chat, que nos están pasando, pero la idea es hacer una invitación. ¿Cuál es la invitación? La invitación, bueno, a crear recursos, de vuelta, recursos como docentes todos los días, se crean recursos, o muy seguidos. Recursos como accesibles. ¿Accesibles cómo? Bueno, considerando las propuestas de la W3C, a lo largo de este ciclo de webinars que ha habido de accesibilidad, se han dado varias pautas sobre cómo generar materiales accesibles, y en los próximos que quedan también se va a hablar más específicamente de técnicas, ¿no? De hacerlos, pero ya les digo, son toda una serie de cuestiones que muy simples, muy fáciles de adoptar, ¿no? Como les decía, tan simple como mirar, ver, considerar si estoy escribiendo con una tipografía lo suficientemente ancha sobre un fondo con un color que tenga el suficiente contraste como para que todos lo veamos, ¿sí? Y otras cuestiones simples, no sé, el tema del texto alternativo que le decía, bueno, etcétera. El DUA, por ahí preguntaban qué es el DUA. Bueno, yo no soy experto en DUA, pero el DUA se trata del diseño universal de aprendizaje. Fundamentalmente es generar contenidos, ¿sí? que puedan ser presentados en distintos formatos, ¿tá? Para poder acceder, para que los alumnos o los usuarios, indistintamente de sus capacidades, de sus fortalezas, puedan acceder al recurso. Entonces, por ejemplo, está bueno si en un recurso pongo un video, ¿no? Bueno, capaz que está bueno también colocar junto al video el contenido del video en un texto, o si coloco un audio, bueno, también lo mismo, es decir, buscar la forma de dar la información, de presentar la información en distintos formatos. Eso es lo básico del DUA. Después hay todo un desarrollo bastante más complejo. Crear recursos accesibles, liberándolos, ¿sí? ¿Cómo lo liberamos?
bueno, hablamos, Creative Commons, sí, licencia Creative Commons, liberarlo a la comunidad, sí, a mi comunidad cercana y a la comunidad universal, mundial. Por ahí preguntaba, ¿cómo puedo compartir en la web mis recursos? Alexandra preguntaba, ¿y cómo convertirlos en REA? Bueno, son dos procesos eh, con su complejidad. Es decir, compartir en la web un recurso, la web es un lugar para compartir, ¿no? Entonces, yo tengo mi recurso, lo puedo compartir como quiera. Puedo tener mi blog personal, puedo compartirlo en redes sociales, ¿sí? Bueno, tenemos CREA, tenemos herramientas específicamente utilizadas para eso, como es el repositorio de recursos educativos abiertos de Ceibal, que es rea.ceibal.edu.uy, ¿está? Ahí hay como una gran comunidad de docentes que entran por semanas, unos 50.000 docentes, y entran a revisar recursos, a ver recursos, a bajar esos recursos, son recursos abiertos. Entonces, es un repositorio construido con recursos hechos y construidos por docentes, ¿sí? Entonces, la idea es que los docentes publiquen en ese repositorio, y bueno, comunicándote con los integrantes del equipo de ese repositorio, ahí se puede publicar. Hay un postítulo también en formación para el trabajo con recursos, para la construcción y trabajo con recursos educativos abiertos. También hay otros repositorios de recursos educativos abiertos que se pueden utilizar en el mundo. Está Agrega en España, Procomún, perdón, en España, Agregas Colombia, bueno, etcétera. ¿Y cómo hago un recurso abierto? ¿Cómo hago un REA? Preguntaba Alexandra también. Bueno, la idea básica de un recurso educativo abierto es la parte del abierto, ¿tá? Es decir, lo básico es que sea educativo, pero cuando estamos hablando de cuestión del abierto es que sea abierto. Entonces, los recursos que tengo que utilizar tienen que ser abiertos, ¿sí? Entonces, perdón, si yo hago una infografía y en esa infografía pongo imágenes que saco de internet, saco de la web, bueno, tengo que usar imágenes que sean abiertas, que hayan sido liberadas por el autor. Para eso existen bancos de imágenes abiertas. Una es Wikipedia, es decir, Wikipedia se alimenta de Wikimedia. Wikimedia es un banco de medios, todos abiertos, ¿tá? Todas las imágenes, videos, audios, animaciones, etcétera, que hay en Wikimedia son todos abiertos. Entonces, yo puedo hacer mi recurso utilizando recursos de Wikimedia, ¿tá? Entonces, mi recurso va a ser abierto, ¿tá? Porque los recursos que usa Wikimedia son abiertos. ¿Sí? Espero que se haya entendido. Y cómo convertirlo en REA para que sea abierto, entonces no olvidemos de ponerle la licencia abierta, ¿sí? Que podemos poner ya sea un textito diciendo este recurso es abierto para uso de bla, 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 o más fácil, ponemos el sello Creative Commons, ¿sí? Entonces, la invitación es a crear recursos accesibles y libres, en definitiva, crear recursos abiertos, accesibles, ¿sí? A nosotros nos gusta mucho que se creen en colaboración, ¿tá? Es decir, aprovechar esto del mundo digital y romper esa idea del docente aislado, el docente solo en su casa, planificando solo, que es lo que ha pasado, es lo que pasa incluso. Y bueno, ¿por qué no planificar en colaboración? ¿Por qué no crear recursos en colaboración, en comunidad? Mucho más si los vamos a liberar. Y la invitación también es a rediseñar, remixar, remezclar, curar, es decir, crear es muy importante, por lo que decíamos hoy, pero también podemos remixar recursos, como decíamos, rediseñarlos, bueno, remezclarlos y curar recursos, es decir, buscar en la web recursos que me sirvan, seleccionarlos, bueno, hacer una curaduría o una selección de recursos para compartir. Otra pregunta que me acercan es, ¿qué pasó en Canadá? Si se cambiaron las leyes. No, en Canadá, ante los problemas estos que les comentaba hace un rato,
de que por el simple hecho de tener libros a disposición de préstamo, había gente que sufría cuestiones legales. Por esto y por un montón de cuestiones más, Canadá lo que ha hecho es a nivel nacional, es adoptar la filosofía REA para los recursos que promueve el Estado. Es decir, el Estado canadiense promueve recursos solo en abierto. ¿Está? Bueno, también Canadá, la organización política de Canadá implica que tenga estados. ¿Está? Entonces, los estados lo van adoptando, esa política la van adoptando, algunos sí, otros no, algunos en menor medida, algunos en medidas absolutas. ¿Está? Entonces, eso ha hecho que, bueno, que todo este tema no sea tan extremo como lo presentaba Rory en su momento. En Brasil también hubo, hace unos 10 años, hubo como un gran impulso, menos, 5, ¿verdad? Un gran impulso en cuanto al uso a nivel Estado, a nivel de educación pública y a nivel de recursos educativos promovidos por el Estado, hubo un gran impulso de que estos recursos sean abiertos. Es decir, los libros que se le daban a los alumnos, a los chiquilines, eran en papel, ¿no? Eran recursos abiertos, ni hablar los digitales. En definitiva, esto es un poco lo que quería contarles. Lo que quería hablar es lo que al principio hablábamos. Esto se trata de un comienzo, ¿no? De empezar a pensar en todo esto, ¿sí? Son temas que dan para muchos, son profundos, para debatir. Capaz que algunas cosas de las que yo por ahí planteé como alguna verdad absoluta puede ser debatida, capaz que todo. Y bueno, nada, la invitación es esta que planteamos recién. Ahí está el mail del equipo de trabajo que integro, contenidistas@cega.edu.uy. Y bueno, quedamos a las órdenes. Muchas gracias, Juan. Bueno, estuvimos allí siguiendo el chat con varios colegas participando desde distintos lugares. Claramente esta presentación de hoy abrió a un escenario muy, muy vasto. Creo que lo más importante es que no nos sintamos o que no quedemos inmóviles, o sea, que no sintamos que esto nos avasalla. Claramente hay aspectos que son legales, hay aspectos que son técnicos también, y como Juan decía, no es pensable que cada uno de nosotros seamos expertos en todas las áreas, en todas las materias, aunque muchas veces eso se espera de la docencia y eso es un problema. Pero lo que sí es importante es poder fortalecer los espacios que tenemos para compartir, para trabajar en común y en comunidad. Y bueno, en ese sentido entonces queda abierto el espacio de recursos educativos abiertos como un espacio que promueve la educación abierta, el uso de recursos abiertos, en el convencimiento de que este es un buen camino en vías de lograr recursos más accesibles y en vías de trabajar en la colaboración. Así que bueno, vamos cerrando esta instancia de hoy, si te parece, Juan. Perfecto.